Ingresando en www.consejo.org.ar podés hacer la legalización de tus informes y certificaciones, seleccionando legalizaciones y luego la opción web. Allí vas a ingresar al sistema con tu nombre de usuario y clave personal y con un número de convenio y clave, el que podés suscribir por la web. Una vez que ingresaste, elegís la opción que estás buscando y listo. Dentro de nuestra página vas a encontrar conferencias en nuestra biblioteca de contenidos. Ingresando a la opción Reuniones científicas y técnicas, vas a poder elegir el contenido que estás buscando y al hacer clic, ver el video de forma online y descargar el material de la reunión. Si querés hacer un curso de capacitación, la DAC te brinda varias opciones. Podrás acceder ingresando a e-learning y luego a cursos virtuales. Allí te podrás inscribir en el curso o capacitación que más te guste. Si lo que buscas es asesoramiento profesional, estás a un solo clic de distancia. Podés hacerlo ingresando en Asesoramiento opción web. Completás el formulario a base de tu consulta y luego serás contactado por uno de nuestros profesionales. Uno más de nuestros servicios es el sello editorial Edicon, y ahí podés encontrar todas las publicaciones y colaboraciones técnicas. Además, ingresando a nuestro menú Servicios, Consejo Salud, vas a enterarte de todas las novedades de Centro Médico, Farmacia, Simeco e Integrar Plus. Estos y muchos temas más están disponibles en nuestra web www.consejo.org.ar. Envíanos tu consulta a consejoescucha@consejo.org.ar o llama al 5365 8950 y un colaborador se estará comunicando con vos. Te acompañamos sin que te muevas de tu casa. Consejo 75 años. Gestión y futuro. Hola, bienvenidos a este espacio de análisis y estudio propiciado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En esta oportunidad vamos a presentar la última de las conferencias que hemos previsto sobre la moratoria ampliada por Ley 27562. Tengamos en cuenta que a principios de año, en enero y febrero, se han dictado varias conferencias de la primera moratoria, que es la que estableció la Ley 27.541, y teniendo en cuenta el éxito y la cantidad de visitas que recibió el canal de YouTube, y además considerando todas las consultas que últimamente se le han realizado al cuerpo de asesores tributarios del Consejo Profesional, es que la Comisión de Estudios de este Consejo y con la aprobación de la Comisión Directiva de esta institución, hemos pensado en la realización de varias conferencias dictadas por diferentes profesionales de envergadura para que tengamos idea de cuál es la opinión de cada uno de ellos sobre estos temas. Entre estos profesores citamos y agradecemos a los doctores Félix Rolando, Andrés Aladino, Verónica Fernández Guevara, Adriana Gutiérrez, Mario Bollman, Fabián Graña, Silvina Orso, Javier Lascano, recientemente Gustavo Díez y Alberto Coto, que se han expedido sobre la moratoria ampliada 2020, como le decimos, en el ciclo de actualidad tributaria. Y por último tenemos la conferencia que van a dictar hoy los doctores Verónica Agüero y Sebastián Domínguez. Les quiero recordar que estas actividades demuestran el compromiso ético del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es un consejo de puertas abiertas que realiza reuniones científicas y técnicas que son vistas no solamente por los profesionales en ciencias económicas matriculados en el Consejo, sino en el resto del país, las cuales se pueden apreciar a través de la página web Consejo YouTube, y cuyo objetivo es brindar capacitación y actualización permanente
promoviendo la educación para todos los profesionales, en el entendimiento de que la cultura es el pilar o uno de los pilares para el desarrollo del país. Tengan en cuenta que desde que se decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio, se han realizado más de 170 actividades que fueron vistas por más de 400.000 personas a través del canal YouTube del Consejo, lo que demuestra la importancia que han tenido estos acontecimientos, estas conferencias, estas reuniones en todo el país. Quiero agradecerles a ustedes por participar activamente en estas reuniones, pero también a toda la gente, sean funcionarios, empleados, profesores, especialistas en video, en audio, la gente de la gerencia técnica, las asesoras tributarias de nuestro consejo. Y tal vez me olvide de alguien más, pero es innumerable la cantidad de gente que ha colaborado para la realización de este tipo de eventos. Y agradecerle también nuevamente a todos los integrantes de la Comisión de Estudios Tributarios y especialmente a la comisión directiva de nuestro Consejo Profesional, que ha demostrado un gran empeño en la realización de este tipo de actividades. A continuación voy a presentar a los oradores de esta última conferencia, que son los doctores Verónica Agüero y Sebastián Domínguez. Verónica Agüero es contadora pública de la Facultad de Ciencias Económicas de la UADE, abogada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho Tributario del posgrado de la Facultad de Derecho de dicha universidad, jefa del Servicio de Asesoría Tributaria del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. También es jefa de trabajos prácticos de Teoría y Técnica Impositiva 2 de la UADE y de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Es docente de la Dirección Académica y del Conocimiento del Consejo Profesional y autora de muchos artículos de doctrina sobre la especialidad. En cuanto al doctor Sebastián Domínguez, él es contador público de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, socio de SDC Asesores Tributarios, profesor adjunto de Teoría y Técnica Impositiva 2 y de la Maestría en Tributación de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, profesor de la Maestría en Derecho Empresario de la Universidad de San Andrés y de la Especialización en Tributación de la Universidad de El Salvador, y finalmente es conferencista y autor de trabajos y artículos de la especialidad tributaria. Les deseo entonces a todos ustedes que tengan una buena jornada y que disfruten de esta conferencia. Muchísimas gracias y nos veremos en la próxima. Muchas gracias a la doctora Gabriela Russo y a los doctores Gustavo Díez y Ernesto Celdeiro por invitarme nuevamente al ciclo de conferencias que organiza el Consejo. En este caso me voy a referir a la moratoria 2020 y aspectos conflictivos, cuestiones controvertidas. Voy a estar en esta conferencia, voy a tener el gusto de participar junto a Verónica Agüero. Y también quiero agradecer a todo el personal del Consejo que da los medios y facilita la realización de estas conferencias. Entonces, vamos a pasar a la presentación. En primer término, resulta conveniente hacer un repaso de aquellos sujetos que pueden adherirse a la moratoria, esta moratoria ampliada. ¿Por qué? Porque recordamos que en la 27.541 solo podían acceder las pymes con certificado PYME y las asociaciones sin fines de lucro. Lo que hizo el Poder Ejecutivo es mandar un proyecto ampliando el universo de contribuyentes que iban a poder acceder a la moratoria si se aprobaba tal cual estaba el proyecto. Pero bueno, en diputados, como ya vimos en la conferencia que dimos sobre la media sanción de la ley, en diputados se incorporaron otros requisitos. Requisitos que la realidad es que nunca estuvieron en ninguna de las moratorias de la historia argentina y que personalmente creo que no era el mejor momento para incluirlas. Pero bueno, aquí están y en consecuencia tenemos que analizar quiénes son los que pueden ingresar, cuándo quedan excluidos, cómo pueden, estando excluidos, igualmente adherirse a la moratoria. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso.
¿Quiénes son los que se pueden adherir? Bueno, estos contribuyentes y responsables podemos dividirlos básicamente en dos grupos. Por un lado tenemos a las pymes, vamos a llamar a las MIPYMES, pymes genéricamente, para simplificar. Tenemos a las pymes con certificado PYME, a las asociaciones sin fines de lucro y entidades comunitarias, y a los pequeños contribuyentes, personas humanas y sucesiones indivisas, de acuerdo a la definición de la FIP, que ha reglamentado la FIP a través de la resolución 4816. También pueden adherirse las pymes que inicien el trámite para obtener el certificado, y en la medida que obtengan el certificado hasta el 31 de octubre, van a quedar dentro de este grupo de contribuyentes. En cambio, si no obtienen el certificado, bueno, podrán reformular el plan y entrar en el segundo grupo, que sería el de resto de contribuyentes irresponsables. Ahora, este resto de contribuyentes irresponsables, si no tiene activos financieros en el exterior, va a poder adherirse a la moratoria, y si pide plan de pagos va a tener menor cantidad de cuotas, pero digamos se puede adherir. Ahora, si tiene activos financieros en el exterior, al 26 de agosto, entonces son sujetos que quedan excluidos de la moratoria. Y recién pueden incorporarse a la misma si repatrian por lo menos el 30% del producido de los activos financieros en el exterior dentro de los 60 días desde la adhesión. Y esto aplica para personas humanas, sucesiones indivisas y personas jurídicas. Y además, nos indica la ley, que en el caso de personas jurídicas aplica a sus socios y accionistas, directos o indirectos, en la medida que la participación de los mismos sea por lo menos el 30% del capital social. La reglamentación habla de capital social y o similares, socios, accionistas y o similares, podríamos decir. Vamos a referirnos de aquí en adelante a socios, agrupando a socios, accionistas y o similares, y a capital social, agrupando ese concepto y otro similar. Entonces, entrando ya en los aspectos conflictivos que vamos a abordar varios, pero obviamente nos hemos dividido con Verónica para que cada uno trate algunos, y entonces vamos a ir analizándolos uno por uno. Primer aspecto que nos parece importante comentar: resto de contribuyentes irresponsables, es decir, aquellos que no son PYME con certificado PYME, asociaciones sin fines de lucro, entidades comunitarias, personas humanas y sucesiones indivisas, pequeños contribuyentes. Esos sujetos, resto, si no tienen activos financieros en el exterior, ¿los accionistas o socios están obligados a repatriar? Bueno, y ahí deberíamos ir a analizar el artículo 8º. ¿Sí? Aquí tienen en esta diapositiva primer, segundo, tercero y cuarto párrafo. Fíjense, el primer párrafo dice que podrán acogerse por las obligaciones vencidas el 31 de julio al régimen de regularización de las deudas tributarias, recursos de la seguridad social, encuadran también ahí las aduaneras, y de condonación de intereses, multas y demás sanciones que se establecen por el presente capítulo. Ahora, el segundo párrafo indica: se excluyen de lo dispuesto en el párrafo anterior, es decir, quedan fuera, no pueden acogerse, algunas deudas excluidas, y dice, y los siguientes sujetos. Y ahí, en el tercer párrafo, menciona a quienes poseen activos financieros situados en el exterior, en la medida que no sean estas personas humanas, pequeños contribuyentes, las pymes con certificado, excepto que se verifique la repatriación de al menos el 30% del producido de los activos financieros, en forma directa o indirecta, dentro de los 60 días desde la adhesión al régimen, en los términos y condiciones que establezca la reglamentación. Y luego agrega: para el caso de personas jurídicas, la condición de repatriación será de aplicación para sus socios y accionistas que posean este porcentaje no menor al 30% del capital social. Entonces, fijémonos que primero excluye a los que tienen activos financieros en el exterior y luego permiten que se adhieran si repatrían.
Esto implica que se podría interpretar, como ha surgido de un artículo de doctrina del doctor Fabier Dubois, publicado en Doctrina Societaria de Repar, se podría interpretar que si la persona jurídica no está excluida porque no tiene activos financieros en el exterior, entonces sus accionistas o socios que posean por lo menos el 30% del capital de las mismas no están obligadas a repatriar. Bueno, este es realmente una cuestión conflictiva, porque nada menos que accionistas deberían, o socios, deberían repatriar o no, en función de si sea el caso que la sociedad, la persona jurídica, no tiene activos financieros en el exterior. Nos parece razonable esta postura, pero bueno, entendemos que el fisco seguramente adoptar una postura mucho más restrictiva con esta idea de que todos tengan que repatriar. Tendremos que esperar a ver cuál es la postura que adopta, pero hay argumentos para sostener que no deberían repatriar estos accionistas, estos socios, en el caso que la persona jurídica no tenga activos financieros en el exterior. ¿Por qué? Porque ese sujeto, persona jurídica, no está excluido y solamente debería repatriarse en los casos en que sí está excluido. Otra controversia tiene que ver con las personas jurídicas, si el requisito de repatriación aplica solo a los socios o también a la persona jurídica. Entonces, fijémonos, volvemos otra vez sobre los mismos artículos y decíamos, están excluidos los que posean activos financieros situados en el exterior, excepto que se verifique la repatriación de al menos el 30% del producido de los mismos dentro de los 60 días. Y luego el cuarto párrafo indica, para el caso de personas jurídicas, la condición de repatriación será de aplicación para sus socios y accionistas que posean un porcentaje no inferior al 30% del capital social. Es cierto, este cuarto párrafo no dice, para el caso de personas jurídicas, también la condición de repatriación, la condición de repatriación también será de aplicación para sus socios y accionistas directos o indirectos. No utiliza la palabra también. Y en consecuencia ahí se podría abrir otra interpretación que diga que si la persona jurídica tiene activos financieros en el exterior, la condición de repatriación es para los socios y no para la persona jurídica. Pero bueno, entendemos que esto no es el espíritu del legislador, no es la intención que ha tenido, porque fijémonos que podríamos tener el caso de una persona jurídica con activos financieros en el exterior, socios que tengan por lo menos el 30% del capital social, sin activos en el exterior, y en consecuencia ahí nadie repatriaría, ni la sociedad, ni los socios. Bueno, pareciera que si bien no estábamos de acuerdo en la inclusión de todos estos requisitos de repatriación, porque el momento de la crisis económica que atraviesa la Argentina es extraordinaria, nunca se han establecido estas condiciones en ninguna moratoria, no estamos de acuerdo con eso, pero bueno, el legislador lo incluyó, y al incluirlo tenemos que interpretarlo. Y nos parece que ambos sujetos son los que deberían tener que repatriar. Pero bueno, el análisis o las distintas posiciones se deberían tener en cuenta. Otro aspecto conflictivo, en el caso de personas jurídicas, es si el accionista o socio PYME, con certificado PYME, con una participación de por lo menos el 30% del capital social, ¿tiene que repatriar? ¿Sí? Pensemos en esta situación. Una persona humana profesional que encuadra como PYME, tramita y tiene el certificado PYME, tiene deudas para incluir en la moratoria 2020, ingresa en la moratoria y no tiene que repatriar aún teniendo activos financieros en el exterior. ¿Por qué? Porque para él no se le aplica esa condición para adherirse. Ahora, hay una sociedad anónima no PYME, porque, por ejemplo, tiene problemas, no va a poder tramitar el certificado PYME por ciertos incumplimientos, que posee activos financieros en el exterior, y entonces para adherir debe repatriar. ¿Sí? Ahora,
esa misma persona humana que por deuda propia podía adherir a la moratoria sin necesidad de repatriar, resulta que es socia de esta sociedad anónima no pyme y posee el 30% del capital social. Entonces, de acuerdo al artículo 8º, cuarto párrafo, tendría la obligación de repatriar, porque no hay ninguna excepción para estos sujetos socios que tengan por lo menos el 30% del capital social. ¿Es esto razonable? Nos parece que no, para nada es razonable, porque si una persona humana por deuda propia no tiene obligación de repatriar y puede incluir la deuda en la moratoria, ¿cómo se le va a exigir que por una deuda de un tercero en el que tiene una participación tenga que repatriar? ¿Sí? No parece para nada razonable, pero es lo que surge de la norma legal. Es decir, en nuestra opinión esto debería reformarse. ¿Cuándo debería reformarse? Y bueno, la realidad es que la pandemia no terminó. La pandemia no terminó, se pueden incluir deudas al 31 de julio. Hay diferentes cuestiones que afectan el principio de igualdad. Por ejemplo, una sociedad anónima con cierre de diciembre puede incluir el saldo de la declaración jurada de diciembre, del periodo fiscal diciembre de 2019 porque venció en mayo, y la persona humana no puede incluir el periodo fiscal 2019 porque venció en agosto. Esto entendemos que se debería arreglar con una prórroga del vencimiento de las obligaciones e incluir a la moratoria, y ahí sería un buen momento para modificar estas cuestiones y aclarar muchas de las que vamos a abordar en esta conferencia. Otra cuestión que identificamos como conflictiva es el resto de contribuyentes irresponsables, que está obligado a repatriar porque tiene activos financieros en el exterior y decide no repatriar, ¿sí? Entonces no se adhiere a la moratoria por deudas que puede tener por obligaciones vencidas al 31 de julio. La pregunta acá es si goza de los beneficios de la moratoria, ¿sí? ¿A qué nos referimos? Bueno, nos referimos, por ejemplo, a que esa sociedad anónima no pyme canceló capital de obligaciones vencidas al 31 de julio hasta el 25 de agosto, canceló el capital pero no pagó el interés. O tiene una denuncia por evasión, por ejemplo, regularizó el capital, regularizó, digamos, todas sus obligaciones que tenía y lo hizo antes de la vigencia de la ley, 26 de agosto. Entonces, en esos casos, ¿se exime de los intereses? En este caso de la acción penal, ¿se extingue la acción penal porque está cancelada la obligación que había evadido? Si uno interpreta que ese sujeto está excluido de la moratoria, salvo que repatrie, no le van a aplicar esos beneficios. Si uno interpreta que está dentro de la moratoria y le aplica los beneficios, y si tiene que repatriar es para adherirse por otra deuda, le aplicaría. Ahora, ¿cuál es nuestra opinión de esto? Bueno, analicemos. Artículo 8º, primer párrafo, segundo párrafo, tercer párrafo. En el primer párrafo, volvemos a lo que decíamos anteriormente, dice, y de condonación de intereses, multas y demás sanciones que se establecen en este capítulo. Es decir, se tiene que acoger a los beneficios para gozar de la condonación de intereses, de la extinción de la acción penal, por ejemplo. Y el segundo párrafo dice, se excluyen de lo dispuesto, se excluyen de la condonación de intereses, se excluyen de la extinción de la acción penal, porque todo está en el mismo capítulo, a los siguientes sujetos. Y volvemos al tercer párrafo. Aquellos que no son personas humanas, pequeños contribuyentes según reglamentación de AFIP, que no son pymes con certificado PYME, etcétera, que posean activos financieros situados en el exterior, excepto que se verifique la repatriación, en lo que ya, las condiciones que ya comentamos. Entonces, ¿cuál es ahí nuestro análisis? Es una empresa que encuadra como resto de contribuyentes para tener cualquier beneficio de la moratoria, tiene que repatriar, ¿sí?
Esto sabemos que es una cuestión que está siendo analizada por comentarios que hemos recibido dentro de la FIP. Hay diferentes opiniones y bueno, es probable que el fisco se expida en un sentido, ¿sí? Pero en nuestra opinión, de acuerdo a cómo está la norma legislada, no corresponderían estos beneficios si es que no se repatria. Obviamente para la condonación de intereses va a ser un tema conflictivo, porque si no corresponde, en la medida que no repatrie, entonces, ¿cómo dan de baja esos intereses del sistema de cuentas tributarias? ¿Cómo sabe la FIP si repatrió o no repatrió? Si es una empresa que le corresponde el beneficio o no. Bueno, es un tema conflictivo y es algo que debería, en una futura reforma, si se realiza, contemplarse expresamente. Supongamos que tenemos razón, terminamos teniendo razón y debe repatriar esta empresa para gozar el beneficio de la extinción de la acción penal, de la condonación de intereses, de multas, etcétera, de multas no firmes, etcétera. ¿Desde cuándo se cuentan los 60 días para repatriar? Nos podemos preguntar. Cuando vamos a la ley, artículo 8º, tercer párrafo, nos dice 60 días desde la adhesión al régimen en los términos y condiciones que determinen la reglamentación. Adhesión, pero dijimos, el contribuyente no se va a adherir, ¿sí? Entonces, como no se va a adherir para incorporar nuevas deudas, hay una adhesión para el beneficio de condonación de intereses, extinción de la acción penal. Vamos a la resolución 4816, artículo 8º. No nos dice que hay una adhesión para el que solamente quiera los beneficios para cuestiones que sucedieron antes de la vigencia de la ley. Y si vamos a donde nos habla del plazo de 60 días, nos dice el plazo de 60 días para el caso de aquellos que presenten varios, se adhieran en varios planes, o varias adhesiones más bien, porque el plan no solo puede ser plan, puede ser pago contado, compensación. Si hay varias adhesiones, se computa el plazo de 60 días desde la primera adhesión. Es decir, no está contemplado ni en la ley ni en la reglamentación el pedido de los beneficios sin la adhesión al plan para deudas que se incorporen en este plan o pago contado o compensación. Con lo cual no está claro si es que se le aplica el requisito de repatriación, desde cuándo se van a contar los 60 días. Si es desde la vigencia de la ley, 26 de agosto, si es del 31 de octubre, fecha máxima para la adhesión, veremos qué es lo que dice la reglamentación. Ahora, seguimos con la repatriación. 60 días. 60 días, ¿son días hábiles o son días corridos? Y esto no es un dato menor. ¿Y cómo podemos tener como un conflicto si se cuentan hábiles o corridos? Bueno, la realidad es que esto no debería dar lugar a dudas, pero las dudas existen. Si nosotros vamos a la resolución 4816, vamos a ver que la resolución en 19 casos menciona días corridos, cuando se hablan de plazos. Y en 10 se refiere a días hábiles. Pero en el caso de los 60 días vinculados a la repatriación, no dice ni que son hábiles ni que son corridos. Esto implica, interpretamos que habría diferentes opiniones, porque ¿por qué en 29 casos se mencionan si son hábiles o corridos y en un solo caso no se dice qué son? Pero bueno, esta es la situación. Entonces vamos a analizar y a ver cuál es la opinión que tenemos respecto a este plazo. ¿Son hábiles o son corridos? Esta ley de moratoria es una ley impositiva y entonces se aplica el artículo 4 de la ley 11.683. Hay quienes sostienen que sí, si se adoptara esa alternativa para las cuestiones impositivas, los días serían hábiles. Pero en nuestra opinión, no nos podemos, entendemos que la ley de moratoria no es una ley impositiva, opinamos que no lo es. Pero además, suponiendo por un momento que lo sea y tomando esa postura, además, en esta moratoria se pueden incluir deudas tributarias, deudas aduaneras y de la seguridad social. Entonces, no solo nos tenemos que basar en el análisis de la ley 11.683,
deberíamos ir al Código Aduanero a ver qué dice los plazos y deberíamos ir a las normas de seguridad social. En el Código Aduanero nos dice el artículo 1007 que los plazos se contarán como hábiles en la medida que no superen los 30 días, salvo en plazos procesales, pero en nuestra opinión este no es un plazo procesal. Con lo cual, como es un plazo de 60 días, de acuerdo al Código Aduanero, interpretamos que los días son corridos. Y de acuerdo a las normas de seguridad social, tampoco hay una norma general como la del artículo 4 de la 11683. Solo para cuestiones procesales son días hábiles. Y esto no es procesal. Y en consecuencia, como no hay una norma general que diga que los plazos, salvo que se diga que son corridos, se deban considerar hábiles, en nuestra opinión, para deudas aduaneras y de la seguridad social, no habría dudas de que son corridos. Y entonces podría haber, suponiendo que esto es una ley impositiva, podría ser que para determinados deudas, contribuyentes que incorporen deudas impositivas se consideren días hábiles para la repatriación, y el que incluya deudas aduaneras y la seguridad social tenga días corridos, nos parece que no. ¿Sí? Incluso puede haber alguien que incorpore deuda de los dos tipos. ¿Qué tiene? ¿Cuál? ¿Hábiles o corridos? Bueno, en nuestra opinión, los días son corridos de acuerdo al Código Civil y Comercial de la Nación. Pero bueno, es un aspecto que debería ser resuelto por una futura reforma de la norma. Otra cuestión que nos podemos preguntar es: ¿el dinero en efectivo en caja de seguridad en el exterior es un activo financiero? Y uno dice, ¿quién tiene dinero en efectivo en el exterior? Porque si probablemente no esté en el exterior, esté en el país, ¿cómo tiene el dinero en efectivo allá? Y bueno, puede pasar. Puede pasar que justo estaba de viaje y tiene dinero en efectivo en el exterior, o también puede pasar que tenga dinero en caja de seguridad. Es común esto y hay casos, hemos conocido casos, por ejemplo en el crack de la bolsa del 2008, conocimos un caso de una persona que retiró una cifra muy importante de la cuenta bancaria en el exterior y la depositó en caja de seguridad. No podemos decir la depositó, la guardó en caja de seguridad. Y cuando quiso volver a colocar esos fondos en una cuenta bancaria, y lo hizo, el banco, un banco de primera línea, estuvo analizando si hacía una denuncia de lavado de dinero. ¿Por qué? Porque era inusual el movimiento de esos, eran varios millones de dólares, que se depositaban en efectivo. Bueno, finalmente no le hicieron la denuncia penal porque pudo justificar la situación. Pero en este caso, ¿sí? Al 26 de agosto, alguien tiene dinero en efectivo en el exterior, ¿es un activo financiero? Si vamos a la definición de la ley, no encontramos que esto sea un activo financiero. ¿Es razonable? Y no, no es razonable, porque si está depositado es un activo financiero, si lo tiene efectivo no. Bueno, pero no está, porque fíjense que dice, tenencia de moneda extranjera depositada en entidades financieras, bancarias y o financieras y o similares del exterior. Y en este caso, el dinero en efectivo está en una caja de seguridad, no está depositado. Y puede ser en una entidad bancaria, financiera o similar, pero no está depositado. ¿Sí? Le alquilaron una caja de seguridad. Con lo cual, el dinero en efectivo no encuadraría. En principio, obviamente quizás la FIP lo quiere considerar que sí, pero bueno, de acuerdo a la legislación, no encuadraría. Una cuestión que merece ser comentado, por ejemplo, que si alguien quiere declarar en bienes personales al 31 de diciembre de un año dinero en efectivo en una caja de seguridad, no puede porque no está previsto. Ahí hay que forzar el aplicativo porque no está previsto poder declarar este efectivo. Dentro de esta definición de activos financieros situados en el exterior, también se abren dos cuestiones controvertidas. Una son la de los trusts irrevocables. Aquel beneficiario que tiene un derecho inherente de ese trust irrevocable, tiene que repatriar, ¿sí? O sea, imaginemos una persona humana que, digamos, transmite sus bienes a un trust irrevocable, de los cuales los beneficiarios pueden conocer o no que son beneficiarios, porque quizás lo van a conocer cuando esa persona fallezca, pero en el mejor de los casos supongamos que lo sabe.
ese beneficiario no puede disponer de los bienes del trust. Entonces, ¿cómo va a poder repatriar? Y en el otro caso, si no lo sabe, menos aún podría estar obligado a repatriar. Sin embargo, la legislación parecería querer incluirlos. También otra cuestión conflictiva se da con los CDR. ¿Por qué? Porque los CDR, de acuerdo a la ley del impuesto sobre los bienes personales, digamos, se consideran bienes situados en el exterior. En consecuencia, es un activo financiero situado en el exterior que cotiza en una bolsa local. Y entonces una persona humana, una sociedad, tiene este CDR depositado en una LIC en el país, pero es un activo situado en el exterior, porque es un certificado de acciones de sociedad del exterior. Tiene que repatriar. ¿Cómo va a repatriar? O sea, porque si lo vende, hoy por hoy solo se puede vender en pesos. Lo vende en pesos. ¿Y cómo repatria moneda extranjera del exterior acá? La reglamentación del Banco Central dice que los fondos tienen que venir del exterior acá. Bueno, habría una imposibilidad de cumplir con esto. Nada dice la reglamentación de acuerdo a esta cuestión. También tenemos como aspecto conflictivo ¿deben repatriar los socios no residentes con por lo menos el 30% del capital social? Y ahí podemos preguntarnos qué significa repatriar. Si vamos al diccionario de la Real Academia Española, dado que no hay ninguna reglamentación de esto, es devolver algo o a alguien a su patria. Entonces, uno puede decir, el socio no residente, alguien que nunca estuvo en la Argentina, no tiene nada que devolver a la Argentina y en consecuencia podría no tener que repatriar. Pero esta definición del diccionario es razonable, se puede considerar para esta ley. Ese criterio se utilizó para bienes personales con esta nueva obligación o opción de repatriar el 5% para no aplicar la alícuota diferenciada. Y la realidad es que para bienes personales no se aplicó. Pero además, olvidémonos por un momento respecto a los socios no residentes, si tenemos una persona humana residente en Argentina que se trasladó al exterior, prestó un servicio en el exterior, lo cobró en el exterior y lo dejó depositado, tuvo una renta de fuente extranjera para impuesto a las ganancias, ese dinero no salió de la Argentina, si tomáramos esta definición de repatriar, no tendría que devolverlo a la Argentina. ¿Por qué? Porque lo obtuvo en el exterior. Esto tampoco se aplicó para bienes personales. Entonces, entendemos que difícilmente esta postura sea la adecuada a aplicar. Creemos que no es razonable que los accionistas o socios residentes, no residentes, que están en el exterior tengan que repatriar. Pero por lo que establece la ley, no vemos que queden fuera de esa obligación. ¿Esto está bien? Y no. Consideramos que no es un requisito, no es una buena política establecer este requisito, porque cuando la empresa argentina le diga al accionista del exterior tenés que repatriar el 30% de tus activos financieros, va a decir, pero ¿a quién se le ocurrió esto? No puedo, no quiero repatriar. Bueno, ahora en Argentina quizás cuando tenga que volver a invertir lo voy a pensar más de una vez. No nos parece que esto es adecuado, tampoco está excluido por la reglamentación y en la ley para nosotros, para mí, está comprendido. Otra cuestión que no se definió vía reglamentaria es cuál es el alcance de los socios indirectos, si se debe llegar a la persona humana o sucesión indivisa beneficiaria final. Bueno, la norma no indica nada, con lo cual, fíjense ustedes, con algún ejemplo un poco simplificado, una UTE quiere adherirse a la moratoria, encuadra como persona jurídica, le tiene que preguntar a sus accionistas, persona jurídica A y B, si tienen activos financieros en el exterior, si lo van a repatriar, en la medida que tengan más del 30%, por lo menos el 30% del capital social. La persona jurídica A le tiene que preguntar a la persona C y a la persona jurídica D, y la D le debería preguntar a la persona humana E
la persona humana F. ¿Por qué? Porque la persona humana E y la persona humana F es socio, en esta definición amplia de socio, indirecto de la UTE. Y lo mismo del otro lado de la persona jurídica B. ¿Es razonable esto? ¿A cuántas capas de participaciones hay que ir? Bueno, no se indica, no se reglamenta, y en consecuencia esto genera una inseguridad jurídica para los que tienen que adherirse a la moratoria. También con la reglamentación se incorporó en el artículo 59 de la resolución 4816 un régimen de información y una declaración jurada de activos financieros en el exterior. El régimen de información respecto a socios que tengan por lo menos el 30% del capital social. La primera pregunta es si esto es un solo régimen, que incluye régimen de información y declaración jurada, o son dos. Si se manejan por separado. Bueno, ya está habilitado el servicio en la página de la AFIP y vemos que es uno solo, ¿sí? No son dos. Es decir, que el que cumple tiene que, con el régimen, tienen que cumplir con ambas cuestiones. Manifestar si tiene o no activos financieros en el exterior, informar los socios con por lo menos el 30% del capital. Ahora vamos a abordar esas cuestiones que también generan problemas. Este régimen de información y declaración jurada, ¿es para todos los contribuyentes y responsables o solo para el resto? Como está legislado, es para todos. ¿Y cuándo vence? No hay fecha de vencimiento aún. Quiere decir que ya está operativo el servicio, pero todavía no hay fecha de vencimiento. Va a tener que surgir, digamos, se va a tener que emitir una resolución general de la AFIP estableciendo el vencimiento. Otra pregunta. ¿Persona jurídica y socios presentan por separado? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la persona jurídica que le tiene que preguntar a su socio, ¿tenés activos financieros en el exterior? Sí, los tengo. ¿Vas a repatriar? Sí, los voy a repatriar. ¿Quién tiene que cumplir con la declaración jurada de los activos? La persona jurídica, por sus activos en el exterior, financieros, y los de sus socios, o la persona jurídica informa los suyos, declara los suyos, y los socios declara los de ellos. Sería lo más razonable esta última alternativa. Vamos a ver que el servicio hoy no es así. La persona jurídica tiene que declarar los activos financieros de los socios también, con los problemas que ahora vamos a comentar. Y después, la resolución establece que se va a tener que requerir a un contador público la emisión de un informe especial, que va a cumplir con las normas de auditoría, la RT37, donde deberemos, los contadores públicos, opinar sobre la razonabilidad, existencia y legitimidad de los activos financieros en el exterior, con toda la complejidad que implica poder llegar a dar esta opinión, ¿sí? Por ejemplo, todavía no hay un modelo de informe de auditoría, pero bueno, nos vamos imaginando. Viene el cliente con el extracto en PDF, nos manda por mail el PDF. ¿Cómo sabemos si ese PDF es el original, si fue manipulado o no lo fue? Bueno, vamos a tener que circularizar entonces al banco de inversión del exterior para que nos valide ese PDF, por ejemplo. ¿Y cómo vamos a saber si no tiene otras cuentas en ese mismo banco? Bueno, va a haber que preguntarle, que nos diga todos los activos financieros que tiene en el exterior. Y si tienen otro banco que no indicó ese contribuyente, bueno, tendremos que tomar precauciones para realizar este tipo de informes que se le exige a los contribuyentes y responsables. Ahora, ¿cuáles son las situaciones, las alternativas que se pueden presentar? Bueno, de este régimen de información, cuando uno ingresa a ese servicio, se va a encontrar primero con preguntas. ¿Tiene activos financieros en el exterior? Uno puede contestar, la empresa, no. ¿Tiene socios con participación de por lo menos el 30% del capital social? No. Bueno, esa es la declaración jurada más simple, ¿sí? Se presenta sin dificultades. Ahora, la pregunta es, ¿tiene activos financieros en el exterior? No. ¿Sí? Para sociedad anónima, no pyme, por ejemplo.
¿Tiene activos financieros en el exterior? No. ¿Tiene socios con participación de por lo menos el 30% del capital social? Sí. Y ahí se abren dos caminos. ¿Esos socios tienen activos financieros en el exterior? No. Bueno, ¿qué va a informar ahí? Va a informar que no tiene ese activo financiero en el exterior, va a informar los socios, que los socios no tienen activos financieros en el exterior y presenta sin dificultades. Tampoco hay grandes dificultades. Ahora, ¿cómo informa si tiene o no activos financieros en el exterior el socio o los socios? Tendrá que pedírselo que en carácter de declaración jurada se lo indique, porque no tiene forma seguramente de verificarlo. La otra situación conflictiva es, no tiene activos financieros en el exterior, tiene socios, por lo menos con el 30% del capital social, y esos socios le manifestaron que tienen activos financieros en el exterior. Entonces, ¿ahí qué hay que informar? Bueno, el contribuyente tiene que informar el detalle de los socios, que el contribuyente tiene que informar que no tiene activos financieros en el exterior. El detalle de los socios, el detalle de los activos financieros de los socios, o sea que el socio le tiene que pasar un listado de activos financieros, y además le tiene que dar el informe de auditoría, el informe especial que le hizo el contador. Bueno, esto no nos parece para nada razonable. ¿Por qué? Porque el socio no tiene por qué, por otras cuestiones, puede decir por cuestiones de seguridad, por cuestiones económicas, por cuestiones comerciales, puede no querer dar esta información. Debería alcanzar con que diga, tengo activos financieros en el exterior y los voy a repatriar. Luego, el socio debería presentar el régimen de información en todo caso. Pero además, nos preguntamos, ¿esto aplica en todos los casos? Por ejemplo, una persona humana, pequeña contribuyente, de acuerdo a la reglamentación de la AFIP, una persona humana, PYME con certificado PYME, una PYME con certificado PYME, se adhiere a la moratoria y paga de contado, o cancela mediante compensación. Ahí no está pidiendo planes de pago. Entonces, si no está pidiendo planes de pago, la AFIP no tiene luego que, primero, no tiene que repatriar, porque es un sujeto excluido de la repatriación, y además después la AFIP no tiene que controlar si encuadra las causales de caducidad, porque las causales de caducidad son solamente para los planes de pago, y mientras dure su vigencia, ¿sí? Esas causales que son, ahora después las vamos a ver, hasta el mes de agosto del 2022. Entonces, ¿por qué una PYME con certificado PYME tiene que informar quiénes son sus socios accionistas? Si cancela de contado, ¿por qué tiene que informar los activos financieros en el exterior? Que tenga ella, como ahora vamos a ver, o que tengan sus socios accionistas, con por lo menos el 30% del capital social. Entendemos que esto excede totalmente el marco de la moratoria. Si el contribuyente tiene activos financieros en el exterior y no tiene socios con participación de por lo menos el 30% del capital social, debe informar sus activos financieros y el informe especial de contado. Otra vez, vamos al caso. Persona humana con certificado PYME, tiene activos financieros en el exterior, pero no tiene que repatriar y cancela de contado. ¿Por qué tiene que informar sus activos financieros? ¿Por qué tiene que contratar un contador para que le haga un informe especial? No debería tener que cumplir con esta obligación. Pero bueno, de acuerdo al aplicativo, sí. Cuando uno analiza la resolución, ve casos donde no debería tener que cumplir, pero el aplicativo exige que cumpla. Último caso, tiene activos financieros en el exterior, sus socios con esta participación mínima lo tienen. Esos socios, tiene socios con esta participación mínima, pero estos no tienen activos financieros en el exterior. Ahí va a informar sus activos financieros del contribuyente y el informe especial va a tener que juntarlo e informar los socios. Y en el último caso, donde tenga el contribuyente activos financieros en el exterior, tenga socios con por lo menos el 30% del capital social y esos tengan activos financieros en el exterior, va a tener que informar tanto sus activos financieros en el exterior como los de sus socios, adjuntar los informes especiales emitidos a cada uno de ellos y detallar quiénes son los socios. Bueno,
Estos requisitos de obligar al contribuyente o responsable a tener que informar los datos de los activos financieros de terceros es de muy difícil cumplimiento porque en la mayoría de los casos estos terceros no van a querer darle toda la información. Además se abre un tema porque el aplicativo pide la información de por activo financiero, dice que habría que discriminar por activo financiero, ¿y qué puede pasar? Que un sujeto declare un portafolio de inversiones. Y esto fue aceptado en el sinceramiento fiscal de la ley 27260 por parte de la AFIP. Acá que hay que informar, el portafolio o todos los activos por separado. En nuestra opinión, alcanzaría con informar el portafolio y que el informe especial del contador esté relacionado con esa forma de declarar, pero esto no surge de ningún lado, por lo cual es importante que se aclare. Otra cuestión conflictiva tiene que ver con la suspensión de la acción penal tributaria, penal aduanera, en curso e interrupción de la prescripción penal. Digamos, la ley 27562 incorpora esta suspensión, interrupción, también para los coautores, partícipes. Ahora aclara, antes la 27541 no aclaraba, y ahora dice que es para los autores, coautores, partícipes. Y en principio dice uno, bueno, qué bueno, esto es positivo, ahora está aclarado que es para todos estos sujetos. Pero ojo, puede no ser beneficioso. Imaginemos una empresa que rectifica una declaración jurada, a través de esa rectificativa está exteriorizando que había cometido un delito, ingresa en la moratoria y va a pagar en cuotas, saca un plan de pagos en cuotas, y resulta que después se produce la caducidad en algún momento del plan, y entonces ese coautor o partícipe que estaba oculto porque no se había presentado la rectificativa, pasa a tener un problema. Se lo va a perseguir penalmente. ¿Por qué? Porque la empresa rectificó la declaración jurada y luego le decayó la moratoria. Así que en general es un beneficio, pero ojo que también puede ser un perjuicio. Otro tema que si bien no es conflictivo, pero nos parece importante recalcarlo siempre para que todos lo analicen, es si conviene o no solicitar gran cantidad de cuotas. ¿Sí? Esto de las gran cantidad de cuotas está relacionado con la caducidad también, por eso aquí lo incorporamos, pero no es que sea conflictivo, es ojo. La tasa Badlar que se aplica a partir de la séptima cuota está alrededor del 30% nominal anual. Entonces, creemos que es conveniente analizar la posibilidad de cancelar de contado para beneficiarse con el 15% de reducción de la deuda consolidada, o analizar ingresar a la moratoria con muchas cuotas, pensando en que como la tasa Badlar cambia cada 6 meses, quizás en algún momento si hay una devaluación, una inflación mucho más importante, precancelar en algún momento el plan. ¿Sí? Pero bueno, son cuestiones de planificación tributaria que habría que considerar. Entrando ya al tema de las caducidades, estas caducidades que dijimos, caducidades innovadoras, caducidades que se incorporan a una moratoria por primera vez en la historia argentina, siendo que estamos en una de las peores situaciones económicas de la Argentina, y la realidad es que nos parece que no era el mejor momento para incluirlas, pero acá están, por lo cuales las tenemos que analizar. Las caducidades, ¿cuándo se producen? Bueno, cuando se realicen alguna de estas actividades, de estas operaciones, perdón, desde la entrada en vigencia de la ley, 26 de agosto del 2020, y por los 24 meses siguientes, es decir, hasta agosto de 2022. Ahora, estas caducidades, como ya adelanté, si alguien va y paga de contado, no le van a aplicar. O sea, si alguien tiene una deuda y dice, yo no quiero tener la restricción de distribuir utilidades, de no poder acceder al mercado único libre de cambios para determinadas operaciones, pero quiero entrar a la moratoria, bueno, entra, cancela de contado, no se le aplican estas caducidades. Puede entrar en la moratoria, empezar a pagar, y cuando tiene la posibilidad de distribuir dividendos, precancelar el plan, y en consecuencia puede después distribuir dividendos. Es decir, también es una cuestión de planificación y de disponibilidad de fondos. Entonces, las caducidades las deberíamos dividir en dos partes. Aquellas que aplican para el resto de contribuyentes o responsables, es decir, aquellos que no son
pyme con certificado, persona humana, pequeño contribuyente, de acuerdo a la reglamentación de la FIP, etc. Para esos sujetos, resto, digamos que no van a poder hacer durante este periodo, en la medida que soliciten el plan en cuotas, distribuir dividendos, utilidades a accionistas o socios en los términos del artículo 49 y 50 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Es decir, que aquí cuadra también los denominados dividendos fictos. No van a poder acceder al mercado único y libre de cambio para realizar determinados pagos de beneficios netos a sujetos vinculados. Por ejemplo, intereses de préstamos financieros, pagos de asistencia técnica. Otro más, efectúen ventas de títulos valores con liquidación en moneda extranjera. Ahora después vamos a entrar en estos casos. Y después hay otras operaciones que ahí nos preguntamos, ¿para todos? El 6.7 del artículo 13, ¿aplica a todos o solo al resto? Y la respuesta es que aplica a todos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no está específicamente indicado para el resto. Por lo cual, cualquier sujeto, pyme con certificado, asociación sin fines de lucro, etcétera, no va a poder transferir al exterior o comprar en el exterior activos financieros. Y esto aplica también tanto para personas humanas y personas jurídicas y para sus socios o accionistas con por lo menos el 30% del capital social. Ahora vamos a entrar en cada una de estas circunstancias, de estas situaciones para analizar algunas cuestiones conflictivas. Y acá, en este artículo 13, indica que el contribuyente o responsable tiene que presentar una declaración jurada con la información para que la AFIP controle el cumplimiento, ¿sí? En nuestra opinión, la falta de presentación de la declaración jurada no sería ni un requisito para la adhesión incumplido y tampoco sería una condición de caducidad, no generaría la caducidad. Pero bueno, está dentro del artículo 13, esta declaración jurada, hay que ver qué postura toma el fisco. Respecto a la primera de las condiciones, esta que no se pueden distribuir dividendos o dividendos fictos, bueno, para los dividendos fictos se flexibiliza la condición de caducidad vía reglamentaria. ¿Por qué? Porque lo que se dice es que no opera la caducidad con relación al artículo 50 de la Ley de Impuesto a las Ganancias si el socio, supongamos tenemos ahí titulares, proveedores, socios acreditan la devolución, pago, restitución, reintegro, devolución, de esos dividendos fictos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hubo un retiro en cuenta particular y resulta que ese accionista que retiró en cuenta particular, no es director, no es nada, es solo accionista, retira en cuenta particular y hay utilidades, digamos, utilidades disponibles para distribuir. En consecuencia, se consideran dividendos fictos y si los devuelve dentro de los 10 días hábiles administrativos desde la fecha de la notificación que realice la FIP, entonces no va a operar la caducidad. Esto es una flexibilización porque la ley no hace mención a 10 días hábiles. Directamente, si había dividendos fictos, iba por ley a caducar el plan. Cuando se accede al MULC, bueno, ¿acá qué pasa? Hubo algunos contribuyentes que solicitaron la transferencia de asistencia técnica, por ejemplo, un pago por asistencia técnica antes del 26 de agosto, pero el banco la cursó el 26 de agosto después. Por cuestiones de comercio exterior del banco, se retrasó. ¿Qué pasa? Y bueno, ese sujeto ya no puede pedir adherirse al plan y cancelar en cuotas. Solo le queda la posibilidad de pago contado o por compensación. Otra condición de caducidad es cuando se efectúen venta de títulos valores con liquidación en moneda extranjera o transferencia de estos a entidades depositarias del exterior, de acuerdo a la reglamentación de la CNB. ¿Hay reglamentación de la CNB? Todavía no hay, por lo cual no la conocemos. Entonces, esto debería quedar aclarado con la reglamentación, pero nos adelantamos a preguntas. ¿Aplica solo al dólar MEP y al contado con liquidación? Lo lógico sería que sí,
¿sí? Que aplique a la compra indirecta de moneda extranjera. Ahora, de acuerdo a cómo está redactado, una empresa tiene títulos públicos argentinos de hace 5 años y ahora los quiere vender en moneda extranjera, no podría, cosa que no parece razonable. ¿Sí? Así que esto debería ser reglamentado para que sea razonable. Por la transferencia al exterior de activos financieros por parte de personas humanas o jurídicas o accionistas de las mismas. Esta es la causal de caducidad del 6.7, el artículo 13, que se aplica para todos. Entonces, veamos. Por la compra en exterior de activos financieros. Primero, ¿cuál es la definición de compra? No hay una definición impositiva de compra. Siempre es de adquisición, de venta. Bueno, no tenemos una de compra. Por ejemplo, una persona humana tiene una participación en una sociedad del exterior, que esa tiene activos financieros en el exterior. Hacen una reducción de capital. Por esa reducción de capital, retira activos financieros. ¿Eso es una compra? Porque si eso encuadraría en una compra, entonces le caducaría el plan. Siendo que ahora ya no tiene su participación en la sociedad del exterior, sino que tiene los activos financieros que estaban en el capital de la sociedad del exterior. Esto debería ser reglamentado. Supongamos que tiene una cartera de inversión, no es que ahora se está llevando dinero, lo retiró, mandó dinero de la Argentina hace 5 años, tiene $200.000 invertido en un portafolio. Empieza a bajar un activo, ¿y qué va a hacer? Seguramente vende el activo y compra otro. Bueno, de acuerdo a esta condición de caducidad, esta causal de caducidad, caducaría el plan. ¿Por qué? Porque habla de comprar activos sin importar de dónde salieron los fondos, cosa tampoco razonable. Entendemos que el objetivo debería ser que no se retiren, no se manden dólares al exterior para comprar activos de aquí en adelante, desde la vigencia de la ley. Y tampoco pueden hacer estas operaciones los socios o accionistas que posean por lo menos el 30% de participación. Y entonces, ¿cómo puede un contribuyente controlar que el socio accionista durante hasta agosto de 2022 no haga estas operaciones? Es de cumplimiento prácticamente imposible. ¿Sí? Lo va a tener que notificar que está obligado a no hacerlo, y si lo hace, entonces después va a accionar judicialmente contra él por los perjuicios. Una cosa muy compleja, que lo que en definitiva va a pasar es que no ingresen contribuyentes. Y después el 30% a analizar, ¿es dinámico o es una foto? ¿Es una foto al 26 de agosto o es dinámico? Durante este periodo van cambiando las participaciones. ¿Hay que analizar las participaciones? Debería ser que hay que analizarlas. Pero bueno, esto es otra cuestión que puede dar lugar a controversias. La reglamentación debería decir expresamente que si alguien tenía el 35% y baja al 25%, a partir de ahí no se le aplica la causal de caducidad respecto a ese socio. Pero bueno, esto todavía no está aclarado. Bueno, muchas gracias por el tiempo que le han dedicado a escuchar esta conferencia. Aquí tienen mi participación en redes sociales. Los invito a que me sigan para recibir información de este tema y algunos otros, si tienen interés. Y agradezco nuevamente a la doctora Gabriela Russo, presidenta del Consejo, a los doctores Gustavo Díez y Ernesto Celdeiro, y le paso la palabra a Verónica Agüero, que va a continuar con muchos temas conflictivos que hoy tenemos que seguir analizando con motivo de esta moratoria 2020. Les mando un saludo y nos vemos en alguna próxima oportunidad. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Bueno, buenos días a todos. Mi agradecimiento a las autoridades del Consejo y de la Comisión de Estudios Tributarios por darme la posibilidad de participar de este ciclo. También al doctor Ernesto Celdeiro, que siempre colabora estrechamente con el equipo de asesores tributarios. Como todos ustedes saben, yo soy asesora
Y nosotros lo que tratamos a través de estos encuentros virtuales es acercarles a ustedes algunas de las dudas que más frecuentemente se dan en nuestro servicio. Y bueno, la idea es justamente poder transmitir algunas de esas respuestas para acercarles a algunas certezas en este régimen que es tan controvertido y que tantas dudas ha presentado aún a escasos días de su vencimiento. Así que bueno, vamos a empezar entonces con los temas que preparé para esta oportunidad. Bueno, el primer punto es el de anticipos. Creo que es uno de los aspectos más controvertidos dentro de lo que son las obligaciones incluidas, porque bueno, ha generado muchas diferencias de criterio. Es más, es probable que dentro de las distintas exposiciones que hubo en este ciclo hayan encontrado que quienes participaron tienen distintas visiones respecto de esto. Y bueno, tiene que ver justamente con que es un concepto que la norma no lo define con certeza, y en razón de eso es que podremos dilucidar de alguna forma una aproximación a lo que podría significar lo que el legislador, o en este caso el reglamentador, pretendió alcanzar a través de las disposiciones, ¿sí? Bueno, acá tenemos entonces el marco normativo respecto de los anticipos, que está basado en dos puntos. Por un lado tenemos en la resolución 4816 el artículo 3, donde lo que hace es señalar cuáles son los conceptos que están excluidos. Y cuando habla de anticipos, dice que están excluidos en general, excepto aquellos mencionados en el artículo 26. O sea que solamente los que están en el artículo 26 serían susceptibles de regularización mediante este régimen. Asimismo, también aclaré el inciso J, porque habla de intereses resarcitorios y punitorios. ¿Por qué? Porque todos aquellos accesorios vinculados con los conceptos que estén comprendidos en el régimen también serán susceptibles de regularización. Así que bueno, en razón de eso entonces vamos a lo que es el artículo 26, que es el que define, ¿sí?, los anticipos que sí quedaron comprendidos en el régimen. Y acá habla de aquellos que estén vencidos al 31 de julio, en tanto no se haya realizado la presentación de la declaración jurada o haya vencido el plazo para su presentación, de los dos el que fuera posterior. Lo que hice acá es tratar de extractar dentro de lo complejo del artículo, a pesar de que es una redacción muy breve, genera mucha controversia porque la redacción es compleja, y me remití a una reunión que tuvimos con gente de AFIP en la época que todavía teníamos reuniones presenciales. Se había organizado una reunión científica y técnica donde vinieron funcionarios en oportunidad de la moratoria PYME, estoy hablando, ¿sí?, a fines o sea, en el mes de febrero de este año. Y entonces, cuando se les consultó respecto de los anticipos, ellos respondieron que estaban comprendidos los que se encontraran vencidos. Bueno, en aquel momento era el 30 del 11 porque era la fecha tope, que ahora se corrió al 31 de julio a partir de lo que es el concepto de moratoria ampliada, siempre que la declaración jurada no se encuentre presentada ni vencido el plazo para su presentación. ¿Sí? O sea que en principio diríamos que solo van a quedar comprendidos los anticipos que correspondan a declaraciones juradas que no se encuentran vencidas. Todas aquellas que están vencidas, entonces quedaría fuera el concepto. Y otro punto importante a tener en cuenta es que en el caso de que tuviera incluido o susceptible de regularizar en el régimen los anticipos, van a quedar dentro del pago a cuenta. Esto se funda en que, o sea, en el micrositio de AFIP, cuando habla de la fórmula del pago a cuenta, tenemos el concepto S, que es la sumatoria de los subconceptos 191 y 192, que justamente responden a lo que es anticipos.
Entonces, esto tiene cierta lógica porque si pensamos, en realidad en ninguno de los planes de facilidades se permite la incorporación de anticipos por sí mismos, o sea, no son susceptibles de refinanciación, con lo cual, siguiendo esa línea de pensamiento, es lógico que aquellos pocos que puedan incorporarse en este régimen, en realidad se van a cancelar en un pago porque van a estar comprendidos dentro de lo que es el concepto de pago a cuenta. Fíjense que está fuera de la fórmula, o sea, se incorporan en su totalidad. Así que entonces, primer concepto para despejar, aquellos anticipos que sí quedaran comprendidos en el régimen, esos van a estar dentro del pago a cuenta. O sea que el diferimiento del pago es muy poco porque es solamente hasta el momento que tenga que ingresar este criterio a efectos de formalizar el plan. Y después tenemos la otra situación, ¿sí? ¿Cuáles están y cuáles no comprendidos y qué pasa con los intereses resarcitorios de los anticipos no ingresados? Que eso sí es un concepto que generalmente tenemos en la práctica y que se da con habitualidad. Entonces, respecto de este punto, yo lo que hice fue separar tres situaciones diferentes. Si por un lado tenemos los anticipos no ingresados correspondientes al saldo de declaraciones juradas que se presentó y pagó con anterioridad a la vigencia de la Ley de Solidaridad. Si estoy hablando de con anterioridad al 23 de diciembre del año 2019. Después, por otro lado, tenemos anticipos no ingresados correspondientes al saldo de la declaración jurada que fue presentada y regularizada en el marco de la moratoria PYME, o sea, la primera versión de este régimen de regularización, aquel que estuvo vigente desde fines del año pasado y hasta el 31 de agosto de este año. Y después tenemos los anticipos no ingresados correspondientes al saldo de una declaración jurada que fue presentada y regularizada en el marco de la moratoria ampliada, o sea, de este nuevo régimen, ¿sí? Esos serían los tres casos que me gustaría analizar para ver qué tratamiento le proporcionamos tanto a los anticipos como a los intereses resarcitorios provenientes de aquellos anticipos que no se ingresaron. Entonces, en el primer punto, ¿sí? Anticipos que no se ingresaron y que corresponden a una declaración jurada que se presentó con anterioridad, ¿sí? Entonces, yo acá, a modo gráfico, puse solamente dos anticipos. Esta línea de tiempo representa que los intereses resarcitorios de esos anticipos continúan devengando. La declaración jurada se presenta a partir de ese momento de exteriorizar la obligación cierta, la exigibilidad del anticipo en sí mismo se extingue. No así los intereses resarcitorios, ¿sí? Por aplicación del artículo 21 de la ley y la doctrina de la Corte del fallo Damiano que sostiene que los intereses resarcitorios devengan y siguen siendo exigibles, ¿sí? Más allá de que tengamos una doctrina diferente respecto de esto en Cámara, pero todavía no está definida, con lo cual sigo el punto del criterio de corte que pretende la exigibilidad de estos intereses resarcitorios, y esto es lo que me interesa demostrar a través de estos ejemplos, ¿sí? Entonces, tengo el vencimiento de cada uno de los anticipos que sigue devengando en el tiempo. En este caso, presenta la declaración jurada antes de que entrara en vigencia la moratoria en sí. ¿Sí? O sea, antes de la 27.541 en su primera versión, 23 de diciembre es la fecha. Acá me remito a un acta, la del 5 de marzo de este año, del espacio de diálogo institucional, donde la AFIP lo que estableció es que los intereses resarcitorios y punitorios que pudieran haberse generado por anticipos correspondientes a declaraciones juradas que se presentaron y su saldo se canceló con anterioridad al 23 de diciembre, se encuentran condonados. ¿Sí? Entonces, en este caso le aplica la condonación total de los intereses, ¿sí? Seguramente los va a seguir teniendo en cuentas tributarias, porque tengamos presente que desde aquel momento hasta ahora no se han depurado, con lo cual van a seguir estando, pero en el momento en que finalice este régimen y se depure la cuenta tributaria, deberían quedar depurados porque no corresponde que se exijan.
Ahora bien, entonces vamos a pasar al otro caso. Bueno, en este nuevo caso tenemos un supuesto diferente. Acá tenemos la situación de un contribuyente que presenta la declaración jurada y regulariza el saldo en la moratoria. Como ven en el gráfico tengo, bueno, los vencimientos de los anticipos que continúan devengando intereses resarcitorios, el vencimiento de la declaración jurada, la vigencia de la moratoria y la regularización en el marco de lo que fue la moratoria PYME, es decir, la primera versión. Entonces, respecto de este punto, o sea, lo que entiendo es que al entrar en vigencia a posteriori, o sea, en agosto, la modificación de esta norma que extiende los plazos hasta el 31 de julio de 2020, entonces yo pienso que aquellos intereses resarcitorios correspondientes a los anticipos no ingresados que por no quedar comprendidos dentro de la posibilidad de regularizarlos y tampoco de condonarlos, estaban pendientes, quedarían condonados teniendo en cuenta el criterio de este acta de la fecha marzo, porque en este acta lo que hablaba es de declaraciones juradas que hayan sido presentadas y pagadas con anterioridad a la vigencia. Como hubo un corrimiento de los plazos y ahora las condonaciones se extienden con la fecha límite 31 de julio, entonces en razón de eso entiendo que estos intereses resarcitorios correspondientes a los anticipos no ingresados quedarían condonados de pleno derecho, con lo cual no hay que regularizarlos, sino esperar a que se depuren de la cuenta tributaria, como pasa en el caso anterior. Y luego vamos a ver el tercer supuesto, que es el de anticipos no ingresados, pero correspondientes a una declaración jurada que se presenta y regulariza en el marco de esta nueva moratoria, ¿sí? De la moratoria ampliada. Entonces acá ya vemos que tenemos los vencimientos de la declaración jurada y sus respectivos anticipos, la vigencia de la ley de solidaridad, la entrada en vigencia de la modificación de la ley de solidaridad, donde amplía los conceptos para ingresar a este régimen de regularización, y luego recién la presentación de la declaración jurada con la regularización del saldo. En este caso aplica la restricción general. Me remito nuevamente al artículo 3, inciso J, de la Resolución General 4816, que es la que reglamenta este régimen, en la que entonces los intereses resarcitorios correspondientes a estos anticipos no estarían comprendidos dentro de la condonación general y en principio no serían susceptibles de regularización mediante este régimen. Bueno, después, respecto de intereses resarcitorios, también tenemos otra cuestión que fue muy controvertida, que se produjo ya en el marco de la moratoria PYME y que se mantiene en este caso. ¿Cuál es el problema? El problema es los intereses resarcitorios que quedaron y que corresponden, o sea, quedaron pendientes en la cuenta tributaria porque están impagos y corresponden a obligaciones que se cancelaron. ¿Sí? Que se cancelaron con anterioridad a la vigencia del régimen de regularización. Si el capital está cancelado, queda pendiente el interés resarcitorio. Si yo voy a la norma estricta, entonces veo que lo único que está excluido son aquellos accesorios, o sea, llámense intereses resarcitorios, punitorios o incluso las multas, correspondientes a conceptos que estén excluidos. Los saldos de declaraciones juradas, o sea, en el caso de, no sé, ganancias, bienes personales, IVA, están comprendidos en el régimen, ¿sí? O sea, siempre que cumplan con el vencimiento con anterioridad a la fecha límite. Entonces, en esos casos, si yo tuviera obligaciones o intereses resarcitorios de, no sé, ganancias de épocas anteriores, que se regularizaron ahora, porque tengan en cuenta esto, si yo tengo intereses resarcitorios de una obligación del año 2012, que ahora la tengo regularizada, ¿sí? O sea, 2012 o 2015, porque bueno, por el 2012 está prescripto,
Entonces, en ese caso, si yo cancelé con anterioridad a la vigencia del régimen, voy por la condonación total. El punto es qué pasa con esos intereses resarcitorios que corresponden a obligaciones que se cancelaron con posterioridad. Bueno, en principio, y no en el marco del régimen, ¿sí? Que se pagaron, se presentó, se pagó y quedaron pendientes los intereses. Entonces, de repente, ¿qué quiere hacer el contribuyente en ese caso? Presenta la declaración jurada, paga el saldo del capital y quiere financiar o incluir en el plan los intereses resarcitorios correspondientes. Bueno, el sistema no lo permite. ¿Sí? Mis facilidades no permite la adhesión de este concepto, más allá de que desde la lectura estricta del concepto estaría comprendido. ¿Sí? Así que, bueno, esto es un tema que nos generó muchísimas consultas que bueno, o sea, no hemos tenido la posibilidad de resolverlo porque, bueno, el sistema no hay forma de que valide. O sea, cuando entro a mis facilidades y quiero validar la deuda, no hay posibilidad de que lo pueda hacer. Así que bueno, pasamos entonces a otra cuestión que tiene que ver con las obligaciones que pueden incorporarse en el régimen. Y esto es a aquellas obligaciones que corresponden a la cuota de autónomos, ¿sí? Entonces, el caso sería una persona humana. En este caso tengo que está categorizada como pequeño contribuyente, pero podría estar también categorizada como pyme. A los efectos es lo mismo, que pretende regularizar la deuda de autónomos. Y la pregunta es si se encuentran comprendidas las obligaciones correspondientes o anteriores a 1994. Bueno, o sea, el sistema habilita la regularización de obligaciones que son desde julio de 94 en adelante y el resto no aparece. En oportunidad de formularse esta consulta a la Administración Federal, que fue en esta reunión técnica que se realizó en el mes de febrero, la respuesta que obtuvimos es que esto no era una moratoria previsional, o sea, no estaba orientada a facilitar la regularización de las obligaciones previsionales para acceder al beneficio jubilatorio. O sea, esto era un régimen de regularización para permitir ponerse al día a aquellos contribuyentes que tuvieran mucha deuda generada, bueno, en aquel momento como consecuencia de la recesión económica que tuvimos durante 2019. Ni hablar ahora, porque cuando tuvimos la versión original de este régimen no estaba en la cabeza de nadie que íbamos a tener una pandemia, meses de aislamiento y cuarentena y bueno, y todas las consecuencias que ya conocemos. Entonces, más allá de eso, lo que rescato es esto, ¿sí? Tengan en cuenta que las obligaciones anteriores no van a poder incorporarlas acá porque el sistema no lo permite y quizás en algún momento haya una moratoria orientada a ese criterio. Hoy por hoy no sería la alternativa a través de este régimen. Bueno, pasamos ahora a otro aspecto que tiene que ver con los tipos de contribuyentes que están comprendidos. En este caso, entonces, la primera pregunta tiene que ver con una organización comunitaria que no se encuentra tipificada en el artículo 4 de la resolución 4816. Como todos sabemos, la resolución lo que hace es establecer distintos códigos para los tipos más habituales de entidades sin fines de lucro. Respecto de la reglamentación anterior, lo que se hizo fue incorporar estos códigos que yo señalo acá, que son organismo público internacional, dirección administrativa estatal, entidades de derecho público no estatal. ¿Sí? Cualquiera de ellas se incorporaron respecto de lo que era la nómina anterior. En el caso de que el interesado no estuviera inscrito ante la AFIP bajo ninguna de las figuras jurídicas que están contempladas en la norma, entonces lo que puede hacer es solicitar la categorización a través de presentaciones digitales, que es lo que en el régimen anterior era concurrir a la dependencia, obviamente que ahora por razones de público conocimiento hay que hacerlo a través de la vía digital. En el caso de que no tuviera respuesta o la respuesta fuera una denegatoria, entonces la alternativa que tiene es adherir al régimen dentro de la categoría de demás contribuyentes. Esto es un punto que, si se quiere, podríamos decirle positivo porque
En la versión anterior, el hecho de no estar categorizado como tal le impedía acceder al régimen. En este caso, o sea, podrá ingresar a través de la categoría de más contribuyentes, teniendo en cuenta que podría suceder que si tuviera activos financieros situados en el exterior, y bueno, en ese caso lo que va a tener que hacer es repatriar, o sea, cumplir con el requisito de repatriación. Me da la sensación que si tuviera una organización comunitaria que tuviera esas características, es decir, activos financieros en el exterior, estaría bajo la figura jurídica de algunas de las que están tipificadas. Esto puede ser para por ahí organizaciones más simples o más pequeñas que todavía no tienen un formato definido o un formato sui generis que por ahí no está categorizado dentro de esta nómina y entonces lo podían solicitar. No veo que esto fuera un impedimento, pero bueno, o sea, como en todo, tenemos que ver caso por caso. Puede darse la situación puntual que sí lo fuera, y bueno, en ese caso entonces tendrá que evaluar que para acceder como demás contribuyente tendría que repatriar en el caso de que correspondiera, ¿sí? Si no, no es necesario. Bueno, acá tenemos otro caso, que esto es respecto de las pymes, ¿sí? La pregunta es, ¿qué sucede si al 31 de octubre no obtuvo el certificado? O sea, sabemos que tal cual sucedía en la normativa anterior, aquellos que están en condiciones de calificar como pyme, para poder acceder bajo tal caracterización necesitan el certificado, ¿sí? Ahora bien, en el caso de que lo tuvieran en trámite, la norma les da la posibilidad de acceder a una adhesión condicional. Entonces, esa adhesión condicional lo que hace es que esté como en suspenso, ¿sí? Si al 31 de octubre, que es la fecha límite para acceder, no tiene el certificado, entonces la condición, o sea, no pierde esta adhesión condicional, excepto que la Administración Federal extienda el plazo para obtener el certificado. Si sigue estando vigente esta potestad del fisco de extender el plazo para que continúe el trámite hasta una fecha determinada. No obstante, en esta nueva normativa se adhiere una condición más que tiene que ver, o sea, esto no está dentro de las condiciones para acceder, sino que está dentro de lo que rige respecto de la caducidad. Lo que dice es que si el contribuyente no obtuviera el certificado PYME, entonces el plan caduca, ¿sí? Entonces, en ese caso, tiene un plazo adicional de 15 días para reformular el plan bajo las condiciones de demás contribuyente. O sea, se me ocurre que esto aplicaría en una situación intermedia. ¿Sí? Tenemos el caso de un contribuyente que adhiere condicionalmente, llega el 31 de octubre y todavía no tiene el certificado, pero el fisco extiende el plazo por, no sé, supongamos 30 días más. Durante esos 30 días recibe una denegatoria de la adhesión, por X motivo. Entonces, en ese caso, lo que va a tener que hacer es reformular el plan. Se le dan 15 días adicionales para que reformule el plan bajo la condición de demás contribuyente, con las salvedades que hacía respecto de las entidades sin fines de lucro, ¿sí? Recordemos que aquel que adhiere bajo la condición de demás contribuyente tiene que tener en cuenta el requisito de la repatriación y los requisitos de caducidad, más allá de que pueda adherir al régimen. Pero bueno, tiene algunas limitaciones o algunas cuestiones más que tendrá que observar al momento de evaluar su adhesión o no al régimen, ¿sí? Pero bueno, o sea, de todas maneras, o sea, es como que la tendencia es a facilitar o a permitir que aquellos contribuyentes que quedaron en esta situación finalmente no pierdan la posibilidad de regularizar las obligaciones, sino que se mantendrían en el régimen bajo otras condiciones, pero lo importante es que mantendrían la posibilidad de regularizar sus obligaciones bajo esta modalidad. Bueno, en este caso tenemos la situación de una sociedad que está caracterizada como pyme, pero que tiene un socio que tiene el 50% de la participación y posee activos financieros situados en el exterior.
Entonces se consulta si esta circunstancia constituye un impedimento para ingresar a la moratoria. Bueno, o sea, en realidad respecto del artículo 8 del texto actual de la ley de solidaridad, lo que dice es que la condición excluyente respecto de aquellos que poseen activos situados en el exterior es para quienes no categoricen como pyme, pequeño contribuyente o entidad sin fines de lucro. Con lo cual, mi opinión es que en este caso el hecho de que tenga participación de activos financieros en el exterior no es un impedimento, porque acá lo que rige o lo que prima es la condición de pyme del contribuyente que va a regularizar. Es mi opinión, más allá de que probablemente haya otras opiniones respecto de este tema, como de otros más que bueno, que como les dije antes, esta norma tiene muchos artículos, hubo muchas cuestiones para analizar y algunas que no quedaron claras, y entonces, bueno, por eso surgen estas diferencias de criterio. Pero a mi humilde entender, esto no constituiría un impedimento para acceder. Bueno, ahora entonces, continuando con esto de los tipos de contribuyentes comprendidos, vamos al caso de un monotributista que consulta si debe o no poseer certificado PYME como condición para adherir a la moratoria ampliada. En realidad no es un requisito tener vigente el certificado PYME, justamente esto era un requisito que estaba vigente en la versión anterior. Ahora bien, en este caso, tratándose de un monotributista, lo que debería verificar es si tiene en sistema registral la caracterización como pequeño contribuyente, porque en ese caso entonces quedaría comprendido dentro de eso. O bien también podría, si quisiera, y está en condiciones de tramitar el certificado PYME, de acuerdo a las condiciones que rigen por la autoridad de aplicación, que recordemos que es la Secretaría de Pequeña y Mediana Empresa. Entonces también podría acceder desde esa modalidad, y eventualmente, si ninguna de las dos resultara, entonces podría ir dentro de lo de más contribuyentes, que son aquellos que finalmente no pueden encuadrar en ninguna de estas tres opciones que define claramente la moratoria ampliada, que son PYME, entidades sin fines de lucro y pequeños contribuyentes. Deberá, en el caso de que quisiera solicitar algún tipo de caracterización, en el caso, por ejemplo, de pequeño contribuyente, lo tiene que hacer a través de presentaciones digitales. ¿En qué caso sería esto? Y si detecta que, de acuerdo a las características que regula la norma, puede entrar como pequeño contribuyente, básicamente porque sus ingresos están comprendidos, entonces, si no lo verifica en sistema registral, lo puede solicitar. Para el caso de certificado PYME no hace falta que haga el trámite por presentaciones digitales, porque directamente lo que hace es solicitarlo a través del servicio web disponible para tramitar el certificado PYME en el caso de que quisiera hacerlo. Pero bueno, entiendo que no, pues justamente pregunta si es condición o no. Me parece que en este caso apunta más a ser pequeño contribuyente. Pero bueno, hago la aclaración porque puede servir para otro que esté en una situación similar. Y finalmente tenemos esto que tiene que ver con la condición de pago al contado. Nos han consultado si la compensación con saldos a favor, al cancelarse en una operación, la obligación, si tiene el beneficio de la reducción del 15% o no. La bonificación solamente es de aplicación para el caso del pago al contado, ¿sí? Pero el pago al contado a través de la modalidad de transferencia electrónica de fondos, y no a través de la compensación con saldos a favor o de libre disponibilidad, ¿sí? Así que, bueno, estas serían algunas de las preguntas que me parecieron las más relevantes para dar un cierre a este ciclo. Tengo algunas preguntas que nos enviaron. Una de ellas es una persona humana que posee inmuebles en el exterior y consulta si si debe cumplir con la repatriación o si esto representa una limitación para acceder al régimen. Bueno, no, en este caso no, porque la norma es clara, ¿sí? En este caso habla de activos financieros.
Entonces, la realidad es que al no poseer activos financieros en el exterior, no estaría dentro de la restricción que aplica para aquellos que intenten adherir al régimen bajo la órbita de los demás contribuyentes o resto de contribuyentes, como comúnmente se los menciona. Después preguntan cuál es el trámite para acceder al beneficio de cumplidor. Bueno, no, o sea, todavía no está reglamentado eso, así que tendremos que esperar a ver cuáles son los requisitos que solicita la administración a efectos de poder acceder a esos beneficios, que además entiendo que van a estar disponibles recién para el año que viene. Después preguntan en el caso de las multas automáticas, que corresponden a obligaciones que fueron regularizadas y se pueden incorporar. Sí, o sea, son susceptibles de incorporar en el régimen en la medida que no se encuentren condonadas, y aquellas que no estén firmes a la fecha límite, que es 31 de julio, entonces esas van a quedar liberadas, y las que estén firmes sí pueden ser incorporadas en el régimen. De hecho, cuando son estas multas que la realidad es la multa por presentación tardía del artículo 38, mal llamada automática, aparece en la cuenta tributaria, y cuando se va a validar la deuda desde mis facilidades ya la trae, o sea que solamente deberían aceptarla e incorporarla dentro de la masa de deuda que quiere regularizar. Y finalmente consultan si para acceder a la condición de demás contribuyente hay que hacer un trámite de categorización desde presentaciones digitales. No, en realidad, o sea, el hecho de no cumplir con ninguna de las otras categorizaciones lo hace ingresar directamente, o sea, en sistema registral no va a tener ninguna, y no necesita acceder para que tenga esa condición, ¿sí? O sea, digamos que va por diferencia, o sería residual. Aquellos que no tengan la condición puntual, entonces está claro que van a quedar dentro de lo que es de más. Así que bueno, va terminándose mi tiempo, quiero cumplir con eso. Nuevamente el agradecimiento para todos ustedes por su tiempo. Espero que haya sido útil mi aporte. Siempre estamos disponibles en el servicio de asesoramiento. Y bueno, muchas gracias a todos y que tengan una buena jornada. Muy amables por su atención. Les agradezco a los doctores Sebastián Domínguez y Verónica Agüero por su excelente conferencia, y quería aprovechar en esta circunstancia para invitarlos a participar en el 22º Simposio sobre Legislación Tributaria Argentina, que se celebrará entre los días 3 al 6 de noviembre del corriente año. Los temas que se van a desarrollar en este simposio son la Comisión 1, aspectos esenciales a reformular en el actual sistema tributario para incentivar la inversión. La Comisión 2 se abocará al estudio de la tributación y género. La Comisión 3 tendrá a su cargo el análisis de los aportes y contribuciones sobre la seguridad social. Y finalmente, la Comisión número 4 se referirá al estudio de la responsabilidad penal del profesional en ciencias económicas. Los esperamos entonces y los invitamos para que se inscriban en este muy importante evento. Muchas gracias.